Centro de Material de la Estación, La Ferretera de Parras, presenta Amanecer. En este pueblo mágico se siente un orgullo que quiero compartir, que quiero vivir cada día. Has entrado al programa donde conocerás la historia, cultura, tradiciones, la magia y todos los matices de Parras y su gente, de una manera diferente. Hacia un nuevo color, a un nuevo rumbo. Esto es Pinceladas de Parras, con Ernesto Lunamún. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Pinceladas de Parras, el programa número 13 y último de esta primer temporada, y se encuentra conmigo el señor Benjamín Fuentes Grimaldo, quien es el que inició la televisión aquí en nuestro municipio. Señor Benjamín, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Ernesto. Muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a toda la gente que constantemente está checando tus programas. Me da mucho gusto que me des la oportunidad de nuevamente platicar con esa gente tan linda que ha sido pues algo muy grande en mi carrera, en mi vida, y pues muy contento de tu invitación. Muchas gracias. Gracias por haber asistido. Y bueno, como lo comentamos, usted fue el que inició la televisión aquí en Parras. Primero que nada, ¿cómo inicia usted en los medios de comunicación? Fíjate que, pues bendito Dios, yo empecé a trabajar desde los 5 años, pero eso sería muy largo estarte contando de dónde he estado en muchísimos lados, en muchísimas cosas. Y en la cuestión de la televisión, yo cuando terminé el Grupo La Vid, que mucha gente también me conoce por el Grupo La Vid, ya me había hecho amigo de don Carlos Gaitán Dávila. Don Carlos Gaitán Dávila era el que se encargaba de las noticias en la 720, audio digital 720 en Saltillo, Coahuila. Entonces en alguna ocasión él me dice: Benja, ¿qué hay? ¿Cómo te ha ido? Y digo, no, me preguntó, ¿qué dice el grupo? Le dije, no, pues ya fíjese que ya concluimos, ya se acabó el grupo, ya rompimos, etcétera, etcétera. Entonces me dijo, ¿y ahora qué andas haciendo? Le digo, no, pues tengo un periódico. El periódico se llamaba La Verdad, aquí en Parras. Y lo dijo, oye, qué interesante, ¿a poco te gusta eso de la reporteada? Le digo, sí, me gusta, y pues ahí le estoy echando mis pininos y le estoy echando ganas. Entonces me dijo, ¿por qué no me ayudas y me pasas información de Parras aquí en la estación, en la 720 de Saltillo? Entonces, pues fue prácticamente la invitación que me hizo don Carlos Gaitán, que con mucho gusto le dije, pues claro que sí. Entonces le empecé a mandar información a don Carlos Gaitán, que incluso para mí él fue mi maestro, porque yo estaba impuesto a la redacción de periódico, y la redacción de periódico es muy diferente a la cuestión de radio y televisión, porque en el periódico le pones que traía pantalón vaquero, que traía esto, y en la televisión es más rápido, corto, al grano. Y él me decía, él me empezó a enseñar, no, mira, aquí hay que decir esto, fulano mató a sultano y listo, y ya. Así, muy rápido, más rápido, muy concreto, pero es, con una información eficiente. Entonces él fue el que me empezó a enseñar y me dio la oportunidad en la audio digital 720. Me empecé a reportar en Saltillo. Posteriormente el alcalde de Parras, que en ese tiempo era Fernando Orozco Cortés, recibió una llamada de RCG. RCG inicia en el mes de mayo a transmitir en Parras de la Fuente, ya de manera libre. Entonces me dice el licenciado, dice, Benjamín, te anda buscando de Saltillo. Y yo, pues pensando que era de la cuestión de radio donde estaba, dice, no, te anda buscando RCG. Entonces RCG, yo me quedé, pues no, pues yo no sé nada de eso, no sé de cámaras, no sé, te juro que no sabía, Chinito. Entonces me volvió a insistir, oye, es que te siguen hablando aquí, que te ubiquemos, que te comuniques a RCG. Y usted no se reportaba. Y yo no me reportaba, porque yo decía, no, pues es que yo no sé nada de televisión, no sabía en ese tiempo. Finalmente me puse a estudiar un poquito, hasta que me animé, me comuniqué, y ya en ese tiempo me comunicaron con el licenciado José Ángel Rodríguez, Cheche,
José Ángel Rodríguez fue quien platicó conmigo, ya me platicó del proyecto, que me habían conocido en la 720 y por eso me estaban invitando a trabajar con ellos en RCG. Finalmente me invitaron allá a Saltillo, fui a platicar ya directamente, ya me encargaron un casting, un proyecto. Sí. En ese tiempo me acuerdo perfectamente que lo que hice, bueno, en ese tiempo decía yo, ¿qué hago? No sabía nada. Sí, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Sí tenía nociones, como te digo, pero en cuestión de televisión se me hacía muy diferente. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Total que me acordé de un caso que estaba sucediendo en el ejido Guariche, que era un señor y una señora que ya estaban sus piecitos pues muy mal. Sí. En muy mal estado, estaban olvidados, las autoridades no, en este caso de salud, pues no los apoyaban, no había atención. Y se me ocurrió hacer un reportaje. Hice el reportaje de esas personas, de esas dos, era una señora y un señor, eran hermanos, pero ya eran mayores de edad, ya te estoy hablando de 80 años, de 70 y tantos la señora. Ya muy mayores y estaban en muy malas condiciones. Mandé ese reportaje, inmediatamente me hablaron, me habló nuevamente el licenciado José Ángel Rodríguez, fui nuevamente a Saltillo, ya empezamos a platicar, donde aceptaban, donde pues les gustó el reportaje, ¿verdad? Sí. Y me invitaron ya ahora sí a pertenecer a las filas de RCG como corresponsal en Parras de la Fuente. Bueno, pues entonces ya después de la plática, como yo no estaba acostumbrado a lo nuevo, a lo que estaba saliendo en cuestión de computadoras, en cuestión de edición, en cuestión de todo eso, pues lo que hice fue estarme ahí un tiempecito para aprender y todo. Entonces ya me dieron cámara, me dieron todos los implementos, el micrófono y con sus iniciales de RCG y todo. Y ya me citaron para posteriormente en el programa, bueno, en Noticias, que estaba en ese tiempo Javier Hernández como titular, me hicieron la invitación y para presentarme ante el público. Entonces fue cuando Javier Hernández ya, desde ese momento, dijo, bueno, pues a partir de hoy es nuestro corresponsal Benjamín Fuentes Grimaldo en Parras de la Fuente. Empezamos a platicar cómo está Parras, qué dice Parras, toda la situación. Cosa de Chicas te ofrece ropa de moda para dama, pantalón de mezclilla, accesorios y muchas cosas más. Para las chicas que siempre visten con estilo, aquí encontrarás ropa de moda para cada temporada con las mejores ofertas. Nos encontramos en calle Teodoro Cayuso, frente a la Plaza del Reloj. Visítanos y comprueba. Esto es Cosa de Chicas. Ahí fue como empecé. Y ya posteriormente me vine a trabajar a hacer las notas porque diariamente me reportaba yo para tener la información generada en Parras de la Fuente y que era transmitida allá en Saltillo. En aquel tiempo pues no había ahora la comunicación tan directa por medio de las redes sociales, internet. Entonces del internet. En ese tiempo yo recuerdo que se manejaba el VHS, entonces la cámara que traía yo era VHS, entonces grababa. Por ejemplo, algún accidente, tenía que irme a Saltillo inmediatamente a llegar a hacer la redacción y a editar para que saliera el mismo día. Pero tenía que irme a Saltillo para llevar el material. Exacto. Y luego ya posteriormente todos los días me reportaba en la mañana. Dependiendo, a veces me reportaba en la mañana, en el mediodía y en la noche, dependiendo. Que eran los 3 noticieros que había. Sí, exactamente. Dependiendo qué tipo de noticia en ese momento era lo que prevalecía en el municipio. Fueron los pininos, ya me fui acostumbrando, ya se me fue haciendo más fácil, ya empecé a ir más a Saltillo a llevar material, ya tenía reportaje, ya un poquito más, digamos, más nutrido en cuestión de información y reportándome como siempre todos los días. Pasaban imágenes de Parras y yo pasando la información de esta ciudad. Es así como di los inicios. Te vuelvo a repetir, RCG entra en el 94. En el 94 entra RCG porque primeramente, como te digo, abrieron ya ante el público en el mes de mayo. Y yo entro en el mes de más o menos julio, más o menos es cuando yo entro ya a trabajar a RCG.
Entonces a los 2 meses entro yo andaba emocionado porque yo veía RCG aquí y ya más local, por sentirlo de alguna manera, porque era en Saltillo. Así es. Pero es como comenzó RCG, en mayo entra y yo entro más o menos en julio. ¿Y cuándo es que se le da la oportunidad de hacer noticiero aquí en nuestro municipio? Fíjate que es algo muy chistoso, porque cuando yo hablé allá en Saltillo, el licenciado José Ángel Rodríguez, a quien le mando un caluroso saludo, pues olvídate, platicamos muy bonito, que me iba a ir muy bien económicamente y todo eso, y todas esas situaciones. Me da risa porque desgraciadamente casi en un año no me pagaron. ¿En un año? En un año, casi un año. Casi no se da en los medios eso. No, casi no se da. Entonces en un año pues no recibía paga y pues yo desesperado, ¿verdad? ¿Y dónde está lo que me prometieron? ¿Dónde está lo que prometieron? ¿Y qué pasó? Entonces pues eso, gracias a Dios, bueno, yo tenía el sonido y tenía otras cosas y de ahí me mantenía y mi señora también trabaja. Bueno, en ese tiempo trabajaba, ya es jubilada, entonces solventábamos. Pero ante la desesperación yo iba con RCG directamente y en este caso con don Roberto González Treviño. Entonces él me decía, no, le voy a dar indicaciones a Cheche, le decía Cheche, al licenciado José Ángel, usted no se preocupe, y al ver que no había respuesta, yo fui nuevamente directamente con RCG. Entonces le propuse, le dije, deme la oportunidad de cortar allí en Parras y meter un noticiero. Total que ya lo analizaron, posteriormente me hablan y me informan que sí, que me dan la oportunidad. Yo pedía la oportunidad para poder comercializar y de ahí generar ingresos para mi paga. Al momento de comercializar y todo eso dije, bueno, pues es una manera de hacerme de recursos. Bendito Dios, RCG ya me dio la oportunidad, pero nada más 15 minutos. Empecé con 15 minutos. Esos 15 minutos, fíjate que también es algo muy bonito porque primeramente en aquel tiempo, como te digo, no había tecnología, no había nada. Entonces lo que hacía yo era que ponía mi banco o mi escritorio y luego me grababa en una video VHS. Y ahí empezaba yo a dar la información y bla, 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 y luego ya hacía las ediciones y luego iba allá al cerro, el Cerro de la Secación. El Cerro de la Secación, donde hacía el corte y metía la información de Parras. Es como empecé. Ya el noticiero armado. Ya nada más iba y metía el VH y ya. Ponía play y ya se reproducía. Sí. Fíjate que empezamos con esos 15 minutos, empecé a buscar quién quería anunciarse. En aquel tiempo el primer anuncio que tuve fue don Efrén Ramírez Pachicano, que había sido alcalde de Parras hace muchos años. Bueno, pero en aquel entonces tenía un centro social. A lo mejor mucha gente recuerda el centro social Las Palmeras. Ah, sí, claro que sí. Las Palmeras. Bajando el Valle de Parras. Bajando el Valle de Parras, que ahora es precisamente el doctor Bárcenas, donde tiene su institución, su escuela. Así es. Valle de Parras. Bien, en ese lugar estaba situado este centro social y fue el primer anuncio que tuvimos allí en la cuestión ya de televisión. Entonces hacíamos el corte y por eso se considera que fuimos los primeros en iniciar la televisión, que nos tocó, gracias a Dios, la oportunidad a un servidor. Y fue en febrero del 95 cuando iniciamos, que te digo que ya tenía un año esperando mi paga y no, entonces iniciamos de esa manera. Y ya usted ya empieza a tener su pago. Sí, exactamente. Bueno, ese fue el primer anuncio, ya posteriormente vinieron ya muchos más. Pero ya posteriormente RCG me da la oportunidad de media hora. Al ser media hora, pues obviamente ya no quería hacerlo yo tan aburrido que fuera nada más yo. Entonces le hice la invitación a la licenciada Tere Mireles. Tere Mireles fue la primera coconductora que tuvimos allí, por primera vez ahí en el canal. Y todavía no tenía gente que me ayudara para la cuestión técnica y todo eso. Entonces ya cuando tenías media hora, ya más anuncios y todo, nuevamente RCG me da la oportunidad de 1 hora. Sí, al ver que ya empezó a funcionar, nos dio la oportunidad de 1 hora.
Entonces es cuando ya hago la invitación a mis amigos. Primeramente fueron mis amigos los que invité para integrar el equipo. Ya en equipo. Su producción. En este caso, por ejemplo, en cuestión de ya lo ampliamos a deportes, que fue Manuelito Pachicano Pérez, que en paz descanse, y a quien yo le debo muchísimo porque Manolito me ayudó mucho, pero mucho. Okay. Fue camarógrafo, fue reportero, fue de deportes, fue de todo. Sí. Manuelito Pachicano, ya recuerdo bien este muchacho Miguel, que le decían el gato, Miguel Hernández, que está en Saltillo. En aquel entonces fue Martín Martínez. Martín Martínez, Pedro fue también de los que iniciaron conmigo, Pedro Pesina, de los que iniciaron conmigo el canal. Posteriormente fuimos con Periquín, en este caso Enrique Herrera, como ya lo invitamos, pero ya para ampliar más la programación, más variado. En ese entonces, te digo, era una hora, ya lo teníamos más variadito. ¿Todo? Sí, todo. En Comercial Parras y Super Nogalera encuentras todo. El mejor surtido en abarrotes, frutas y verduras, salchichonería, carnes y pescados frescos, tortillas calientitas de calidad La Ideal, ferretería, pastelería para esa ocasión especial y cualquier cosa que tu despensa necesite. Comercial Parras y Super Nogalera, donde cuesta menos todos los días. Posteriormente me dieron 2 horas. Entonces dije, bueno, voy a dejar 1 hora para el noticiero, para Periquín, para todo esto, y nace La Cueva Grupera. Así es, este programa de videos musicales. De videos musicales. Entonces nace la Cueva Grupera. A mí siempre me gustó mucho la música, entonces yo desde mucho antes yo ya estaba preparado con muchos videos. Yo grababa muchísima música y ahí en tu casa, ahí la grababa y todo. Sí. Entonces eso me sirvió para La Cueva Grupera, entonces tenía pues ahí lo que andaba sonando y toda la cosa. Todo lo nuevo. Y era la novedad porque en Parras pues obviamente nunca había habido un programa de eso, ni tampoco había habido nunca un noticiero. Así es. Entonces nos tocó la oportunidad y le empezamos a echar ganas entre todos contribuyeron con su granito de arena en cuestión de información. A ti te tocó también estar trabajando con nosotros. Así ahí. Es. Estabas todavía muy pequeño y sí. ya andabas ahí haciendo tus pininos. Así recuerdo es. Muy bien. Entonces, pues obviamente entró mucha gente, tuvimos bastante gente, ya tuvimos secretaria, ya había más ingresos. Sí. Ya había más ingresos porque, como te digo, ya comercializábamos y bendito Dios, tuvo mucho éxito el noticiero porque pues por primera vez en Parras había un noticiero en cuestión de televisión. La otra vez platicábamos, Ernesto, de que era muy bonito cuando entrábamos al aire, cómo se paralizaba Parras. Exacto. Que ibas a un lugar y estaba el noticiero, ibas a una casa y estaba el noticiero, ibas a una tienda y estaba el noticiero. Exacto. En fin, en todos lados. De hecho, usted es la única persona que ha hecho eso, paralizar todo Parras y no nada más un día o 2 días. Cada semana, cada domingo. Parras se paralizaba para ver la información que usted nos proporcionaba. Sí, por eso te digo que yo agradezco mucho a Dios y a toda la gente de Parras, que ha sido muy, muy noble. A mí me ha demostrado un cariño, caray, que me emociona. Me emociona porque la gente contribuyó. Sí. La gente de Parras, el éxito no fue de Benjamín Fuentes, el éxito fue de la gente, porque la gente es la que llevó el noticiero, gracias a Dios, a un nivel muy bonito. Y porque siempre nos veía y todo esto. Entonces fue primeramente la gente de Parras, posteriormente la gente que me ayudó. Y bueno, pues la idea, pues claro, sí fue de un servidor, pero yo creo que contribuye mucho la gente. Yo por eso estoy muy agradecido con toda la gente de Parras y me emociona. Usted durante ese tiempo que nos empezó a dar toda esa información, pues le tocó la época de muchos accidentes en la carretera. Fíjate que sí, porque anteriormente, la gente recordará, era nada más ida y vuelta, es decir, sí. Eran 2 carriles. La interoceánica Matamoros-Mazatlán. Exactamente, la carretera interoceánica Matamoros-Mazatlán. Entonces, en aquel tiempo estaba muy reducida, muy angosta,
y había constantemente accidentes en lo que era el área del Mimbre, en el área de Piedra Blanca, en el área del Paila, en el área del 28, todos aquellos lugares constantemente se suscitaban desgraciadamente accidentes muy fuertes. Fui a muchos accidentes donde terminaron en quemazón. En fin, tengo muchísimas anécdotas que no te acabaría de contar, accidentes muy, muy trágicos que fuimos a cubrir, los pasábamos en televisión y por eso captamos, yo creo, la atención de la gente, porque también ante la oportunidad que nos dio la gente de vernos, de escucharnos, de estar al pendiente del noticiero, yo hice un compromiso con toda la gente de que siempre les íbamos a informar con veracidad. Eso fue el eslogan de siempre, la veracidad ante todo. ¿Qué es lo que tiene que tener un reportero? Primeramente, o un conductor de noticias. Primeramente debes de ubicarte, que no te subas en la nube, que agarres bien el suelo y que a la gente hay que hablarle directamente con la verdad, que a la gente hay que hablarle con palabras que entienda todo mundo, no con palabras que no entiendan, ¿verdad? Sí. No me voy a adornar de decir porque estudió, porque yo para empezar no estudié periodismo. Yo te soy muy sincero, yo no estudié periodismo. Entonces, pero aprendí mucho de mis compañeros, de mis colegas, de mucha gente que estuvo en este medio. Es donde yo rescato lo bueno. Y aprendí a que a la gente hay que hablarle con palabras que entienda todo el mundo, porque llegas a un público de gente joven, de niños, de adultos, de gente estudiada, de gente no tanto, en fin, y por eso es que hay que saber cómo llegar a la gente, pero siempre anteponer la verdad, independientemente si tienes problemas, que vaya, que tuve muchos, pero siempre hay que hablarle con la verdad. Ese fue el eslogan de siempre y yo creo que eso fue lo que nos abrió las puertas con la ciudadanía, que como te repito, nos debemos a ellos. Ensueño Floral le ofrece su servicio de arreglos de boda, cumpleaños, 15 años, primera comunión, funeral y para toda ocasión. Los atendemos las 24 horas, los 365 días del año. Si quieres sorprender a alguien con un bonito arreglo, Ensueño Floral para ese día especial te ofrece calidad y distinción. Estamos ubicados en calle Francisco y Madero, número 25, teléfono 842-422-2564. Minerva Mercado te atenderá con la mejor atención. ¿Cuál fue el accidente que usted lo haya marcado más que fue a cubrir? Fíjate que el que me quedó muy... Bueno, fueron varios. Fueron varios. Entre esos, de los más impactantes que me tocó cubrir y que fui a grabar directamente, fue el accidente donde un camión con una pipa, es decir, con un tanque, o sea, no era una pipa de fábrica, sino que era un camión que traía un tanque de agua atrás. Eso fue en San Lorenzo. Ese accidente yo creo que lo recuerda. Armada la pipa, como quien dice. Sí, en un camión de 3 toneladas. Y ahí arriba el tanque de agua. Iba mucha gente atrás, otros adelante, en fin, iba mucha gente a trabajar. Se volcó exactamente en la curva de San Lorenzo y fue muy, muy trágico, muy trágico. Me tocó grabar pues los cuerpos enterrados debajo del tanque, donde les cayó encima, cuerpos regados por todos lados, y fue muy impactante, fue de los que se me quedó muy grabado. Otro de los que se me quedó muy grabado fue aquel accidente que fue antes de llegar a General Cepeda, desafortunadamente de los transportes Molina, un autobús, y ahí murieron también niños y personas. Y ya un poquito más grandes, ¿verdad? En fin, hubo de todo, desde señoras, niños que lamentablemente perdieron la vida en ese accidente trágico. Se me quedó muy marcado, pero como te digo, hubo infinidad, hubo otros quemados, hubo otros muy impactantes. Yo recuerdo también mucho de cuando estaban excavando estos muchachos del CIMAS, del Sistema Municipal de Salamiento, ahí en la Morelos, ahí frente a la tortillería. Ahí estaban trabajando y se les derrumbó, se les cayó encima. Morelos y Falcón. Ahí también cubrimos todo, lo estuvimos pasando en vivo.
porque haz de cuenta que grabábamos imágenes, las llevábamos, las pasábamos, grabábamos imágenes, redactábamos y ahí andamos. Entonces toda la gente tuvo la oportunidad de estar siguiendo a detalle lo que estaba ocurriendo cuando los muchachos quedaron enterrados. Enterrados ahí, ¿verdad? Y fíjate que fue impactante porque pues las autoridades desesperadas, la gente desesperada, y es muy feo cuando quedan enterrados. Uno de ellos alcanzó a sacar la cabeza, sacar ¿verdad? la cabeza, el otro quedó desafortunadamente enterrado. Pero sí es muy impactante y eso es lo que te queda muy, muy marcado. Desgraciadamente, pues se pierden vidas. Así se pierden es. vidas y uno tiene que informar. Así es. Y tal es el grado de que usted tiene que informar que le tocó cubrir también el fallecimiento de una compañera de RCG que fallece Sí. en la carretera. Sí, de Maribel. De María. Sí, Maribel venía mucho a Parras, venía muchísimo a Parras, le gustaba mucho Parras. Sí. Ella constantemente me decía al aire, me decía, no vayas a colgar, y ya era porque iba a venir a Parras, para ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces visitaba mucho Parras, le gustaba mucho Parras, y yo le tuve mucho cariño porque ella me ayudó mucho también en cuestión de ir aprendiendo más. Okay. Aquí platicábamos muchísimo, convivíamos, en fin. Desgraciadamente cuando sucede el accidente voy a cubrirlo, inclusive grabé todo. Las imágenes se quedaron en Saltillo. RCG sí. La retiró, borró el cassette que grabé, sí. Porque sí estaba muy impactante. Ella quedó desgraciadamente enterrada, su cara en la tierra. Esto fue en la autopista a Saltillo, el exceso de velocidad lamentablemente, y pues ahí quedó Maribel, quedó el chofer y se salvó su hija en aquel entonces, y fue muy sonado porque pues obviamente era muy conocida. Sí, y la trajeron a Parras, el cuerpo lo trajeron a Parras y pues mucha gente fue a despedirse de ella. Así es. Y bueno, Benjamín, ¿cómo es que se da el paso del Cerro de la Secación al Canal 31? Fíjate que a raíz de que nos empezó a ir muy bien en el canal, sí. RCG se da cuenta, inclusive antes de todo eso, RCG me hizo la invitación para irme a Monclova, Coahuila, a abrir un canal, canal de televisión allá, pero en ese tiempo ya me iba muy bien económicamente, sí. Ya tenía yo mis anuncios y todo, dije no, ya no me conviene irme allá y no me vayan a salir con lo mismo, y total que fue la invitación de RCG directamente y lo vi no conveniente, le dije déme la oportunidad de seguir trabajando en Parras, déjeme crecer, déjeme seguir en mi tierra, con mi sí. gente, con mi familia me ha apoyado muchísimo, y por eso pues no acepté, ¿verdad? Sí. No acepté irme allá a abrir ese canal a Monclova, Coahuila. Entonces, ya platicando con RCG, se viene lo de Más TV. Así es, el sistema de cable. El sistema de cable. Empecé en aquel tiempo con este muchacho que era gerente de Carta Blanca, Raúl Moreno, él y yo empezamos porque él tenía mucha confianza con RCG, él trabajó también para RCG. Okay. Entonces Raúl Moreno y yo empezamos a pláticas para abrir el sistema de cable en Parras de la Fuente. Anduvimos midiendo con las antenas hasta dónde llegaba la señal, qué tanta cobertura íbamos a tener, cómo le íbamos a hacer para los clientes, en fin, andábamos haciendo el proyecto. Sí. Bendito Dios, lo hicimos, empezamos a invitar a la gente a través del canal, pero RCG al ver que luego hubo la respuesta, o sea, luego sí. La gente se empezó a inscribir, a solicitar el sistema. Entonces, mucha venta. Mucha venta, bendito Dios, hubo bastante venta. Y eso, RCG pues abre los ojos y dice, oye, pues estos muchachos andan bien. Es cuando ya nos dan más tiempo en cuestión del aire, sí. De televisión. Y aparentemente nos íbamos a quedar como gerente y subgerente Raúl Moreno y yo. Sí. Posteriormente llegan a un acuerdo con el licenciado Fernando Orozco y él es el que se queda a cargo de Más TV. Entonces ya él saca el sistema de acá del cerro y nos vamos a las oficinas
del licenciado Fernando Orozco. Ahí es donde empezamos el canal 31. Enfrente de la Plaza del Beso. Enfrente de la Plaza del Beso. Ahí es donde empezamos el canal 31 y ya ahora sí más tiempo, porque ya no teníamos que cortar a RCG. Entonces ya nos dieron las 24 horas, como quien dice, las 24 horas, y ahí ya tuvimos que más eventos, más, digamos, más programas, no eventos, más programas, más gente, y creció y ya teníamos bastantes anuncios, pero seguía estando al frente un servidor, seguía estando al frente. Ya posteriormente pues ahí hubo algunos detalles y se quedó el licenciado Fernando Orozco con el canal. En The Colors Impulse contamos con venta de calzado para toda la familia, distribución de ropa y calzado por catálogo de las marcas Impulse, Class, Andrea y Terra. Además, contamos con área de snack, ofreciendo gorditas, hamburguesas, tortas, tacos, burritos y aguas frescas. Todo esto te ofrece The Colors Impulse. Reforma número 77 frente a Banco Azteca. Horario corrido de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche. Domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. The Colors Impulse. En su tiempo que estuvo ahí en el canal, bueno, pues hicieron muchas cosas. A pesar de que yo lo he dicho, el equipo era muy escaso en cuestión de tecnología, pero se hicieron transmisiones en vivo, los desfiles del 20 de noviembre. Sí, por primera vez. Por primera vez. Por primera vez. En aquel entonces obviamente no había tanta tecnología como ahora. Es muy fácil, ahora es muy fácil hacer un poquito más televisión. En aquel entonces no, porque no existían los teléfonos celulares, no existían las computadoras, no existían las memorias, no existían las redes, no existía nada de eso. ¿Qué fue lo que hicimos? La primera vez que nosotros organizamos precisamente esa transmisión para que fuera en vivo, el desfile del 20 de noviembre, que por cierto estuvo el profe Montelongo, Nacho Ignacio Montelongo, él y yo estuvimos ahí narrando ese desfile por primera vez en televisión en vivo, exactamente cuando estaba pasando. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues un cable desde Más TV. No, es que tuvimos que pedirle permiso a Telecable para usar la red de ellos. Ah, ok. Porque la fibra óptica de ellos. Sí, por la cuestión de fibra óptica, es decir, mejor calidad. Sí. Y luego ya un cable del poste que está frente a Presidencia, lo recuerdo perfectamente bien, a la plaza. Ah, ok. Entonces llegaba un poquito mejor la señal, porque si poníamos un cable desde donde estaba el desfile hasta Más TV, la señal llega muy débil. Sí. Necesitas allí aparatos para que te levanten la señal. Entonces de esa manera Telecable nos echó la mano en aquel entonces y pudimos conectar la señal ahí a ese poste. El cable nos dio la oportunidad y luego ya bajamos la señal a donde teníamos en este caso la oficina, el equipo, y fue por primera vez que se transmitió. Inclusive ya posteriormente ya hicimos otras transmisiones de la misa en la parroquia. Sí, recuerdo. Los domingos se hacía la transmisión de misa. Todos los domingos. No había domingo que no, sino que todos los domingos hacíamos la transmisión de la misa. Pero nos quedaba relativamente corto. De ahí ahí ya está. De ahí sí era un cable directamente a las oficinas. Entonces se transmitió y esa fue la manera en que pudimos, digamos, mejorar un poquito el servicio a la gente para que fuera al momento. Es como nosotros le hicimos. Y aparte de noticiero, usted también tuvo otros tipos de programa ahí en el canal 31. Sí. Que fueron de mucha polémica. Sí. El programa, por ejemplo, el de A Fondo. A Fondo. Tuvo también, gracias a Dios, a la gente, mucho éxito, que fue donde tuvimos muchos programas de diferente índole, pero todos muy polémicos porque nos íbamos ahora sí que con la verdad y a fondo. Es por eso que a mucha gente le gustó ese programa, porque era muy polémico. Tuvimos pues de mucha, digamos, de muchos aspectos que se vivían aquí en Parras de la Fuente, pero fue un programa que también nos dejó muchísimas satisfacciones. Inclusive yo recuerdo mucho, uno de ellos fue precisamente con las personas de aquí de Parras, con homosexuales, que tuvo mucho éxito por cómo fueron espontáneos, la forma de platicar, la forma de decir las cosas y hablar directamente con la gente. Yo siempre les pedía que hablaran con la verdad a la gente. Y fíjate que ahorita que hablo de ese programa, yo me recuerdo también algo que me dejó muy impactado
de aquel jovencito que le decían La Paloma, que un homosexual también, que Sí, él recuerdo. contrajo el SIDA, Sí. y él platicó toda su historia. Lamentablemente murió, pero antes de morir él siempre me decía: Benja, ven a grabarme, quiero dejar un mensaje antes de fallecer, antes de irme al más allá, quiero dejar un mensaje para que los jóvenes tomen precaución, para que los jóvenes se enteren. Y con la anuencia de él estuvimos hasta lo último, cuando falleció, pero él mismo pedía que lo grabáramos, y eso tenía mucho impacto porque son cosas muy tristes, muy delicadas, son cosas Sí. muy, y que no cualquiera se atreve a hablar de eso. Y este muchacho, La Paloma, él dijo todo, él dijo cómo lo contrajo, todos los detalles, cómo murió, Sí. lamentablemente en una situación muy triste, pero son algo que me dejó mucho recuerdo, muy impactado. Así es. ¿Y cómo es de que pues ya Benjamín decide salir del canal? Bueno, ahí ya fue donde el licenciado Fernando Orozco y un servidor no nos pusimos de acuerdo, no llegamos a un acuerdo, él se quedó con el canal, yo me retiré, posteriormente me volví a hablar para pues ahí trabajar otro tiempo, Sí. y ya definitivamente lo dejé, y ya posteriormente entré a la administración, que también me tocó por primera vez abrir el de comunicación social. El departamento, El departamento como tal, de ¿verdad? comunicación, sí, como tal. El departamento de comunicación social como tal. Como tal, Como efectivamente. tal. ¿Qué quiere decir esto? Que vas a informar todo lo que hace el alcalde. Efectivamente. Eso me tocó en el periodo de Nacho Segura. En el Duré 2006-2009. Sí, abrimos por primera vez ese departamento, y ya directamente lo que era en sí la comunicación social. Que también me tocó estar ahí con usted. Que en el- también estuviste ahí con nosotros. Yo duré muy poco, Efectivamente. yo duré poco. Ya posteriormente me fui de gerente a la radio. Exacto, que es una propuesta que le hace la estación. Sí, me hace la estación XCJQ. Ahí fue también muy bonito, muy satisfactorio. Desgraciadamente me tocó la época mala, es decir, de los malos, y ya muchos saben la historia. ¿Y cuánto tiempo duró usted ahí en la estación de radio? Duramos casi 3 años. Casi 3 años, nos tocó organizar el 50 aniversario. Sí, es cierto, el 50 aniversario le tocó a usted. El 50 aniversario, que vinieron muchos grupos: Atlético Carnaval, Chicos de Barrio, Banda Cañón, bueno, se me van ahorita de la mente, pero fueron muchísimos grupos que lo trajimos por primera vez. Hubo eventos de varias índoles por ser el 50 aniversario. Ahí implementamos una estrategia para que la gente nos oyera más en la radio. En fin, que tuvimos muchas anécdotas muy bonitas, y bendito Dios, nos fue muy bien con el jefe, en este caso con Milmo, que en paz descanse. Sí. Que inclusive no quería que dejara la radio, pero lamentablemente, como te digo, la situación era muy difícil, porque Sí. en aquel tiempo, 2010, 2000 por ahí, era mucha inseguridad. Había mucha inseguridad. Sí, y pues nos fue ahí un poquito mal en ese sentido, y por eso tuvimos la necesidad de retirarnos. Pisos y Pinturas Parras te ofrece pintura vinílica, esmalte y barniz. Igualamos cualquier color. Además, contamos con impermeabilizante, pisos, adhesivo para piso, estuco, azulejo y sanitarios. Todo lo que necesitas en material eléctrico y plomería. Visítanos, esquina, calle Treviño y Allende, o márcanos al teléfono 842-423-5877. Utiliza nuestro servicio a domicilio. Pisos y Pinturas Parras. Usted siempre ha sido una persona muy movida, y cómo no, el señor Milmo lo quería tener usted, pues sí, hasta anunciantes trajo de otros municipios. Sí, fíjate que en aquel Empresas entonces... grandes. Sí, en aquel entonces nos dimos a la tarea de acudir a la ciudad de Torreón, a la ciudad de Saltillo, a ofertar, ¿verdad?, publicidad de la radio allá en aquellos lugares. Entonces me traje afortunadamente nos trajimos varias empresas que estuvieron anunciándose en XCJQ. Afortunadamente nos fue bien en cuestión, al pasito la fuimos un poquito incrementando la cuestión económica de la radio. También usted inicia el canal 3 de Parras. El canal 3 nace cuando precisamente dejo la radio. Sí. Cuando yo dejo la radio, el señor Evaristo Madero Marcos, Siendo alcalde. siendo alcalde, bueno, él en aquel entonces fue alcalde, ¿verdad? Pero cuando yo dejo la radio, yo iba a irme de Parras, yo Sí. iba
Yo iba a retirarme ya de esta ciudad por la situación de inseguridad y precisamente por todo lo que me pasó. En ese tiempo yo pensaba irme a la ciudad de Saltillo, cuando el profe Armando, que era el brazo derecho del señor Evaristo, habla conmigo y me dice que Evaristo quiere hablar conmigo, que el señor Evaristo quiere hablar conmigo. Se me hizo raro porque anteriormente tuvimos ciertos roces, Evaristo y yo, a quien le mando un caluroso saludo, porque fíjate que era muy diferente a lo que yo me imaginaba. Es una persona muy fina, una persona buena, una persona de confianza, una persona bien, sí, de bien, una persona de bien. Pero cuando le tocó la primera vez como alcalde, había muchos detalles en su administración y se los hacíamos ver, y eso nos convirtió un poquito en enemigos, ¿verdad? Que fue 2003-2005 su administración. Sí, que fue esa administración 2003-2005, entonces pues yo al pasar la información, pues obviamente que no muy bien le gustó y todo eso, y es por eso que no estábamos muy, digamos, muy acorde. Pero ya posteriormente, ya a través del profesor Armando Aguilar, me pide hablar con él, ya voy, hablo con él, él ya me informa, dice, mira, venga, ya lo pasado, ayúdame a trabajar en esto, y pues ya empezamos a platicar, él me informó, me invitó, trabajé con él, ganó en aquel entonces, y pues nos pusimos a trabajar. Pues mucho que platicar con usted, pero pues ha llegado el momento de despedirnos, y pues antes de hacerlo quiero hacerle esta pregunta: si usted tuviera la oportunidad de cambiar algo de Parras, ¿qué sería? Fíjate que lo único que cambiaría yo en un momento dado era que cambiar nuevamente, abrir aquellos lugares tan bonitos que ya están cercados. Antes ibas a cualquier rincón y entrabas a la Sequia, entrabas a unos lugares tan preciosos que ya están cercados. O sea, eso es lo que yo cambiaría, pero de cambiar a Parras, no, nada. ¿Por qué? Porque es un lugar muy especial, un lugar donde hay muchísima agua, un lugar bendecido, un lugar muy bendecido. Por eso creo yo que la gente que nos visita de otras partes de la República Mexicana o del extranjero se llevan una grata sorpresa, porque es increíble que vengas transitando entre el desierto y llegues a un vergel. Así es. Donde prevalece el agua, donde ves agua por donde quiera, donde cambia la temperatura. En fin, estamos privilegiados, por eso yo no cambiaría nada. Lo único que cambiaría es de que vuelvan a abrir aquellos lugares donde anteriormente acampaba uno, pero bueno, pues así es la vida. Muchas veces la misma ciudad crece y se va poblando y bueno, pues tienen que cerrar. Pero muchos lugares tan hermosos, ahí tienes por ejemplo el estanque de Zapata. Así es. Un lugar hermosísimo, el cual tuve el privilegio de ir muchas veces, está cerrado. Aquel Trasmín, recordarás, el arroyo del Trasmín, un lugar hermosísimo, pues ya no. Entonces eso es lo que yo cambiaría, como que regresar nuevamente a aquellos, si pudiera regresar a aquellos lugares tan hermosos de nuestra ciudad. Y si me permites, Ernesto, yo quiero más que nada reconocer la labor de todas las personas que estuvieron trabajando con nosotros. Muchas veces, a lo mejor ahorita no alcanzo a recordar a todos, pero por ejemplo el profesor San Miguel, Manuel San Miguel, que en paz descanse, que también nos ayudó, nos apoyó muchísimo. Él fue conductor junto conmigo en aquel noticiero todavía en el Cerro. Sí, recuerdo. Y nuestro amigo Pincelín, que era el que hacía los dibujos. Los dibujos, en fin, hubo secretarias como la señora, bueno, en aquel tiempo señorita, ahora es señora, que se casó precisamente con Martín Martínez, Erika, Yasuki, mi hermana, Yasuki Martínez fue secretaria ya también, pero mucha gente que nos estuvo colaborando, que nos estuvo ayudando, y que gracias a ellos pudimos llevar a cabo este proyecto tan bonito, que jamás lo voy a olvidar. Es una cosa muy bonito y muy importante. Mercería Aries le ofrece un amplio surtido en material para su costura. Además,
de ropa y accesorios para dama y bebés. ¿Quieres aprender costura? Hazlo con nosotros. Mercería Aries imparte clases de costura los martes y viernes de 4 a 7 de la tarde. Estamos en Calle Madero y Reforma, en un horario de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Mercería Aries, lo mejor en costura. Pues muchísimas gracias. Gracias por haber asistido al último programa de Pinceladas de Parras, y no quiero despedirme sin antes hacerle 2 agradecimientos a usted. El primero, que usted fue la persona que me abrió las puertas para ingresar a los medios de comunicación, a estos medios que son tan maravillosos. Y la segunda es de que me dé la oportunidad que muchos compañeros de los medios han querido hacer, que es entrevistar al señor Benjamín Fuentes Grimaldo. Muchísimas gracias. No, al contrario, yo te agradezco tu invitación. Yo creo que nos debemos a la gente, nunca debemos de perder el piso, siempre el agradecimiento eterno a la ciudadanía, a la gente que nos ve, la gente que nos escucha, la gente que nos entiende. Quiero agradecerte infinitamente esta invitación, nuevamente gracias a Dios estar ante la gente, ante tu auditorio, la gente que baje esta señal, ¿verdad? Que sí la reproduzca, y muy contento. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y a mis compañeros también extenderles el agradecimiento eterno, porque son muchos los compañeros que tuve, tanto en el Canal 31 como en el Canal 3. En el Canal 3, por ejemplo, te voy a hablar de, por ejemplo, el Jimmy, del Vale, todos se acuerdan del Vale con su programa, del Jimmy, de Chuchuy, de Ricardo Martínez, de los hermanos Zúñiga, sí, ¿verdad? Sí, los hermanos Zúñiga que estuvieron ahí apoyándonos, en fin, que tuvimos mucha gente. Recordarás que tuvimos muchos programas, tú claro, tuviste tu programa también, en fin, que tuvimos mucha gente que nos estuvo apoyando. Es muy difícil acordarnos de todos en estos momentos, pero a todos quiero extenderle mi más sincero agradecimiento, porque por ellos es que llegó lejos el canal, llegó lejos la señal, fuimos bendecidos con que la gente nos viera y nos escuchara. Y a nuestros colegas, como siempre, invitarlos a que sigan con esa ética, que sigan hablando con la verdad a la ciudadanía, porque merece estar bien informada, ¿verdad? Como decíamos en aquel entonces, al doctor Bárcenas, que también tuvimos un programa muy exitoso, al profe Verástegui. Entonces Armando Bárcenas y el profesor Verástegui eran compañeros ahí, ¿verdad?, en la conducción del programa en el café. Y así te puedo mencionar mucha gente que también estuvo ahí colaborando con nosotros, a toda la gente que se anunció con nosotros. En fin, no terminaría, pero aprovecho este espacio para ese agradecimiento. Muchísimas gracias por haber asistido, y es así como llegamos a la parte final de su programa Pinceladas de Parras, agradeciendo a todos ustedes que vieron este y todos los programas, los 13 programas de Pinceladas de Parras, a todos los que compartieron, que nos dieron like, a todas las personas también que nos dejaron algún comentario. Muchísimas gracias. Espero que haya sido de su agrado. Este programa lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Agradezco también a todos los invitados, a los 13 invitados que tuve en este estudio de grabación. Muchísimas gracias, porque sin su apoyo no hubiéramos podido hacer este programa. Agradezco también a mi equipo de producción que siempre me estuvo apoyando, a Carlita Morales, muchísimas gracias, Cristian Zúñiga, Antonio Tobías, Griselda Luna, Consuelo Alanís. También quiero agradecer a Alan Castillo, en fin, a todos ustedes que estuvieron en esta producción. Muchísimas gracias. También un apoyo importantísimo, el de mis anunciantes. Muchas gracias por haber confiado en Ernesto Luna y en este bonito proyecto llamado Pinceladas de Parras. Gracias de verdad a todos ustedes, y no les digo adiós. Esto es una primera etapa de Pinceladas de Parras. Estamos planeando ya la segunda, que viene con más fuerza, así que te invito para que le des like a la página y compártela, para que más gente conozca a Parras y su gente de una manera diferente. Me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer posible Pinceladas de Parras. Se despide tu amigo y servidor Ernesto Luna, y los veo en un próximo capítulo. Gracias.